Bienvenidos a Sculinari, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más, y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros David Gil, pastelero y cofundador de ImasDesserts, un estudio gastronómico especializado en innovación y desarrollo de proyectos, ideas y experiencias creativas en el mundo dulce. Apasionado de la pastelería, el chocolate, los turrones, su mente inquieta e innovadora hace que esté en continua evolución. Tiene varios cursos en Sculinari de técnicas, texturas de pastelería creativa, donde te enseña, por ejemplo, el uso de la enzima pectinasa, esferificaciones, espumas, fermentación, pero también un curso completo sobre diseño de carta de postres para restaurantes o hacer todo un surtido de turrones clásicos y modernos. Hola David, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café. Hola, muchas gracias. Es un placer poder estar hoy aquí con ustedes. Yo hacía tiempo que quería que vinieras porque eres uno de los primeros profesores que grabó en la época de Creative Signatures y me apetecía mucho que estuvieras, pero estás siempre de viajes, ¿verdad? Que te estás muy, muy atareado y ha costado, pero al fin lo tenemos, o sea que me hace mucha ilusión que estés aquí. Y antes de empezar, el podcast se llama Un café con Sculinari y la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es si son cafeteros y cómo toman su café. ¿Tú qué? ¿De cuáles eres? ¿De qué bando? ¿De qué Yo bando del café? soy cafetero, soy muy cafetero. Yo creo que, como la mayoría del gremio de la hostelería, somos cafeteros. Efectivamente. Entonces, a mí me gusta mucho el café, sobre todo un buen café con un buen tostado y un café expreso con que sea bastante aromático para mi Ujú, gusto. ujú. Entonces, en eso sí que soy fan o me gusta bastante pues la gente que se dedica a elaborar buenos cafés, ¿no? Porque creo que hay Ujú. muchos malos y pocos buenos realmente. Totalmente, ¿no? Hemos hablado además con productores aquí de café, con tostadores, y la verdad es que es increíble el auge que está teniendo ahora el café, que es bueno, ¿no? Porque decía un amigo mío hace poco, dice: "Jo, el café de especialidad es el de la normalidad". Digo: "Pero eso es bueno, porque quiere decir que la gente se está acostumbrando a la buena calidad y hace falta", ¿no? Pues sí. Y además como buen pastelero, porque bueno, le decías, ¿no? En el mundo de la hostelería nos gusta, nos suele gustar y lo solemos necesitar, pero yo creo que en pastelería aún más, ¿no? Es un ingrediente que además está muy cercano al postre y por sabores y tal, pues se integra muy bien en pastelería. O sea que imagino que tú también por ese lado has investigado mucho con el café. Bueno, es uno de los ingredientes más Claro. utilizados también junto con el chocolate en el mundo del postre, pero también en la cocina salada creo Mm, que tiene matices muy interesantes que a lo mejor no se utiliza tanto ahí, ¿no? Y en ujú, la parte del postre siempre tiene que ver mucho porque al final tenemos que buscar siempre propuestas que acaben combinando bien con el café. Pero a mí mm, siempre me gusta tratarlo como algo aparte, ¿no? Porque el ujú. momento del café es algo muy del final y creo que se merece su momento, igual que en los restaurantes pues tenemos el momento para el vino, para los aperitivos, para los platos, pues creo que el café siempre hay que hacer propuestas que respeten el buen café. Ujú, totalmente. Además, en uno de los episodios hablábamos con unos productores y nos decían, es que tendríamos que tener carta de cafés. Digo, pues claro que sí, hay que reivindicar la carta del café también. Pero bueno, cuéntanos un poco, antes de empezar a preguntarte otras cosas, pero me gustaría, yo te he presentado como cofundador de ImasDesserts, que es estudio que habéis fundado con tu equipo, pero me gustaría que me contaras o que contaras también un poco a quien no lo conozca qué hacéis más concretamente en ImasDesserts. Bueno, nuestra empresa es un centro de investigación gastronómico, sobre todo en el mundo dulce, en el cual se creó básicamente por nuestras inquietudes a la hora de desarrollar
o sea, de no tener una monotonía a la hora de trabajar en el mundo de la restauración y poder seguir trabajando siempre con cosas nuevas. Entonces se creó un poco con este aliciente y es un centro gastronómico, como he dicho, que nos dedicamos a desarrollar siempre propuestas nuevas, creativas, inspiradoras un poquito. Sobre todo hacemos proyectos para restaurantes, para hoteles, para industria y cualquier tipo de reto en el mundo dulce que se nos plantee, que le podemos dar siempre una visión pues personalizada, única, creativa y que sea algo diferente, ¿no? Lo bonito que tiene nuestra empresa es que siempre hay nuevos retos y siempre los afrontamos desde esta manera creativa y única, ¿no? Para no tener, pues, no tenemos un mismo formato de postres para todo el mundo, no tenemos unas reglas básicas, sino que nos gustan los retos de percibir un proyecto nuevo y trabajar la creatividad para poder dar lo mejor de nosotros. Y así tenemos Ujú. una empresa, pues yo creo que es única, muy creativa y siempre con nuevos alicientes para seguir formándonos, para seguir aprendiendo y para seguir conociendo gente y nuevos proyectos y restaurantes que eso nos motiva, ¿no? Entonces, Ujú. esa sería un poquito la definición de nuestra empresa. Sí, además qué importante esa parte, ¿no? De encontrar la personalidad, o sea que, ¿no? Imagino, no sé cómo seleccionáis los proyectos, ahora me cuentas, pero que habrá una parte importante, ¿no? De investigación de quién es el cliente, qué quiere transmitir para lo que dices tú, amoldaros vosotros a todo eso y que sea algo único, reconocible de ese proyecto, para que no, como decíamos ayer, ¿no? En otro de los podcasts que grabé, que decíamos, hace unos años en los restaurantes había como los 5 magníficos, ¿no? Natillas, cuajada, arroz con leche, tal, y eran siempre los mismos y qué bonito el tener el poder encontrar, ¿no? Los clientes que puedan acceder a este tipo de proyectos y que quieran diferenciarse también por el postre, qué importante, ¿no? Para eso, para encontrar su Sí, hueco también yo en creo que ese, en define ese mucho mundo. la, Yo creo que define mucho la identidad de un restaurante, ¿no? La gente tiene muy clara la identidad siempre en el mundo salado, ¿no? Pues un restaurante de arroces, un restaurante de cocina fusión, un restaurante de cocina creativa, y tienen sus inspiraciones, pero después en el postre siempre les falta desarrollar un poco más ese concepto, ¿no? Y qué más bonito que cuando lleguen los postres sean buenos, sean ricos, tengan un porqué y te recuerden, pues, al territorio donde estás comiendo, a la zona, a las tradiciones, al concepto de cada restaurante. Es un poquito Ujú. lo que intentamos hacer en cada proyecto. Claro, y que sea coherente lo que dices tú, ¿no? Con el resto de la carta y que no haya que no tengas una magnífica cocina y luego llegan los postres y es como los de al lado, como los del restaurante de al lado. Entonces también esa coherencia es importante. Claro que sí. ¿Y cómo seleccionáis los proyectos? O sea, ¿cómo os metéis en estas aventuras nuevas cuando os llaman o los buscáis o cómo lo hacéis? Bueno, siempre hemos tenido la suerte desde que montamos la empresa que por suerte los clientes no han dejado de llegar y nos van Ujú. conociendo siempre. Entonces, vamos cogiendo los proyectos que nos van llegando y vamos aprendiendo a medida, es decir, conocemos pues el reto, lo analizamos. Si no sabemos suficiente sobre ese tema, pues siempre aprendemos o buscamos gente que nos pueda enseñar cosas que podamos seguir evolucionando. Y a partir de ahí, cuando hemos conocido el proyecto, pues siempre después intentamos pues desarrollar toda esa propuesta creativa y empezar a trabajar con las pruebas, ¿no? Hay proyectos que llevan mucho más tiempo, proyectos que llevan menos tiempo, proyectos que son de una complejidad más grande, pues de entrar productos a industria que son más complejos, proyectos que requieren más de creatividad, ¿no? Como pueden ser restaurantes de 3 estrellas Michelin, restaurantes en los cuales tenemos que buscar un concepto más innovador. Entonces, un poquito, pues la agenda siempre está llena y siempre los proyectos van llegando y los vamos cogiendo y vamos aprendiendo con ellos. Ujú. ¿Y qué es lo más difícil de todo ese proceso? Yo creo que lo más difícil del proceso es siempre desarrollar aquellas cosas que no están hechas, ¿no? Es decir, eso te lleva muchísimas pruebas y plantearte cosas que no conoces o que no harías y intentar buscarles el porqué, ¿no? Es esa parte de la creatividad tan bonita de replantearte las cosas, porque todo el mundo suele hacer las cosas siempre pues, por sinergias, por conocimientos, pues un culán, pero cuando te tienes que replantear cosas
a mí los proyectos que más me motivan son aquellos que son más Que- conceptuales, ¿no? Que al final tienes que preguntarte, pues me vienen a la cabeza cosas como el proyecto que desarrollamos con Ángel León en Aponiente, cuando tenemos que plantearnos cómo tratar pieles de pescado para convertirlas en un postre, ¿no? Y a través de ahí indagamos y encontramos cosas que son muy interesantes en el mundo del postre, ¿no? Y Ujú. eso yo creo que lo hace muy difícil, pero a la vez muy bonito. Que el resultado no, te ponen más al límite. Bueno, yo he tenido la suerte de probar tus postres en Aponiente precisamente, y al final es esto, es te re es ese el calamar, por ejemplo, ¿no? Con la yema. O sea, que al final son todos te recuerdan esa lo que decíamos al principio, ¿no? Ese concepto que ya vienes degustando en todos los pases anteriores, todos los platos anteriores, y dices, pues, ¿por qué no? Y efectivamente, yo creo que además la sorpresa, ¿no? Del comensal en estos casos, pues, pero es eso, ¿no? Yo creo que es lo que te ponga el límite un poco, ¿no? El papel esté en blanco y que te y ahí en el borde del precipicio, y que sea tan tan arriesgado también, ¿no? En algunos casos. Sí, eso creo que es de los proyectos que más... Después también hay proyectos que a lo mejor no son tan creativos así, pero tienen una parte de, como cuando entras en industria o a grandes proyectos, ¿no? Que al final pues conoces sistemas, maquinarias que comprendes como la industrialización de algunos productos, pues puede ser realmente de una gran calidad, ¿no? Y de unos Mm. sistemas que no dejan de salir de la tradición, pero que lo han puesto a la industrialización. Y eso también te lleva a mundos muy interesantes, ¿no? Sí, Yo abrir creo otras vías de exploración también, efectivamente. sí, que no solo es la creatividad en torno Mm. a la alta restauración, sino que la creatividad puede venir desde un restaurante más sencillo y más simple del mundo hasta un productos de industria, Ujú, hasta cualquier cosa que se nos plantee, ¿no? ujú. Ahora que hablas de esto, que hablabas de maquinarias y tal, por ejemplo, en repostería, al final, de todo lo que llevas tú ya también investigado, supongo que es un equilibrio, ¿no? Pero, ¿qué es más importante, el producto o la técnica? Yo creo que, yo como mi basante siempre ha sido, pues yo me formé como cocinero y luego como Ujú, pastelero. Entonces siempre digo que creo que hay 2 cosas que son muy importantes, ¿no? Primero que los pasteleros deben aprender de los cocineros en torno al trato del producto y al respetarlo y saber darle ese valor, porque sin un buen producto no vas a poder nunca llegar a un buen resultado. Y del otro lado, los cocineros siempre tienen que aprender mucho de los pasteleros a nivel de la técnica, ¿no? Porque a más técnicas y más sistemas de trabajo puedas conocer para aplicarle a ese producto, pues mucho mejor vas a tener otros resultados, ¿no? Y aquí es donde siempre pongo la dualidad entre lo que es la cocina y la pastelería, ¿no? Y yo creo que ujú, cuando combinas las 2 cosas tienes un muy buen resultado, y las 2 tienen que estar un poco a la par, ¿no? Es decir, si un buen producto no va a tener un buen plato, pero si una buena técnica no vas a claro. poder salir de darle solo una única utilidad, ¿no? Y entendemos las técnicas como todo, es decir, la gente cuando habla de técnicas siempre se piensa que las técnicas son esferificaciones, inulinas, cosas Exacto. raras. Las técnicas no deja de ser saber, pues, Aplicar un calor, claro. Ujú, el corte mirepoix, qué tipo de cocciones tienes. Siempre pongo un ejemplo cuando doy clases a veces de el carrot cake. Siempre a la gente le gusta el carrot cake húmedo, ¿no? Y todo el mundo lo ujú, cocina en horno seco, por ejemplo, y nadie se ha planteado que realmente se pueden cocinar los pasteles en horno a vapor y el almidón se gelifica a 80 grados, gelifica con una cocción al vapor y queda un bizcocho súper húmedo, por ejemplo. Y eso sería una buena aplicación de ujú. una técnica que no tiene nada que ver con una técnica de estas a lo mejor más modernas, ¿no? Ujú. Sí, es verdad que técnica no es solamente esto, que se ha puesto más, se ha dado más visibilidad a estas técnicas ahora, por televisión y ¿no? Porque es como más teatral, ¿no? Por así decir, pero efectivamente solamente puesto freír un huevo y hay una técnica, ¿no? O sea que efectivamente. Bueno, ahora también en el inicio he dicho que fuiste uno de los primeros en confiar en Sculinari y en su época cuando éramos Creative Signatures. ¿Qué te atrajo en aquel momento del proyecto y qué te sigue atrayendo hoy en día que hemos vuelto a grabar varios cursos desde que somos Sculinari? Bueno, a mí yo creo desde el primer momento me atrajo
la posibilidad de poder compartir los conocimientos y llegar a mucha gente, ¿no? Yo creo que soy una persona que nunca suelo decir que no a las cosas, aunque por más tiempo o menos tiempo, pero me gusta siempre formar parte y hacer muchas cosas porque siempre he tenido el pensamiento de que cuando haces cosas, te mueves, siempre conoces gente, te llevan a una cosa, conoces a otra gente. Entonces, todo eso siempre suma, ¿no? La gente a veces es más reacia a eso, dice, no, yo según qué cosas no hago. Yo siempre me gusta casi hacer todo o todo lo que, o casi todo lo que me propongo. Entonces, cuando me lo propusieron en su momento, pensé que era una muy bonita herramienta de poder llegar a mucha gente, de poder compartir conocimiento y sobre todo de poder expresar un poquito lo que hacíamos, ¿no? En su momento. Y al Ujú. final, pues, Culinary creció mucho y evolucionó un montón. Y eso, pues, para nosotros es muy bonito porque nunca había pensado que llegaría a tener un alcance tan, tan, tan grande como el que tiene ahora mismo. Ujú. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Lo notaste eso? O sea, porque al principio, ¿no? Es un proyecto más, pues, como cuando te viene un proyecto nuevo de de creatividad o de investigación, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero luego el resultado, ¿has notado tú ese alcance y que la gente, en la gente que te pregunta, en la gente que, pues, por Sí, redes o sí. lo que sea? ¿Mm? Yo lo veo sobre todo mucho en gente que me pregunta por redes y sobre todo cuando viajo mucho y cuando viajo sobre todo mucho por Sudamérica Fíjate. o a veces en Turquía o a veces en algunos países de Asia me dicen, te vi, te vi en el curso, hice ¿Ah, tu sí? ¿En curso, serio? mucha Qué gente bueno. que te hice tu curso de postres y mucha gente me pregunta por Instagram, si no tengo este producto, pero tengo otro producto, Ujú, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, es bonito ver que la gente realmente te sigue, le gusta y que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y que además siempre soy partidario que si me escriben o tal, pues intentar dar una respuesta porque esa gente está motivada y quiere hacer cosas y necesita a veces respuestas directas, ¿no? Entonces ujú. creo que eso es bonito. Ujú. ¿Y tú cómo crees que has evolucionado también en estos años? ¿Cómo has cambiado? Porque, claro, al principio además, me acuerdo que, claro, al principio del todo era joven promesa, que nos hacía gracia, ¿no? Que decíamos, ya esto hay que cambiarlo, David ya no es una joven promesa, ya es un alguien Bueno, tengo afianzado. Pero que han pasado muchos años desde aquellos primeros cursos. sí, Cómo sí. has cambiado tú o cómo te ha cambiado todo no los cursos con nosotros, sino en general, cómo has evolucionado Buah, en tu profesión. yo creo que aprendí mucho en el momento que empecé con Sculinary. En ese momento era un momento de muchas vivencias, de empaparme mucho de mucho conocimiento y sobre todo de crecer mucho. Y ahora, desde hace unos años, pues mi visión cambió un poco más a la visión más empresarial, de gestión, de tener una perspectiva diferente también de la pastelería y de los proyectos. Y creo que siempre digo un poco lo mismo, ¿no? Mi evolución ha sido siempre por suerte ya desde que salí de la escuela muy positiva, siempre he ido aprendiendo mucho y cerrando muchas etapas, pero sobre todo siempre les digo una cosa, que todo lo que he hecho hasta el día de hoy siempre lo he hecho porque me sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. Y Ujú, si miro atrás, todo lo que he hecho, he cerrado etapas, he hecho otras cosas, tal, pero todo lo que he hecho me siento muy orgulloso de todos los proyectos que he hecho y que he llegado a crear, ¿no? Entonces, eso es bonito también y estoy muy orgulloso de esto, de poder haber hecho todos los proyectos que he querido y creo que haberlo dado todo para hacerlos bien, ¿no? Que es un ujú, poco siempre nuestra misión. Si hacemos algo, hacerlo muy bien, diferente y creativo. Ese sería un ujú. poco mi Hombre, lema. claro, al final tú has tenido, has trabajado con gente muy top. Yo creo que tú ya tenías como el auto, ¿cómo es? La autoexigencia de fábrica, ¿no? Pero imagino que también que has trabajado en sitios siempre muy exigentes también, ¿no? Entonces eso te va forjando cada vez más en este sentido. Sí. ¿Me puedes repetir que se me cortó un poco? Ah, Perdona. no, que digo que tú al final has trabajado siempre, desde que saliste de la escuela con gente muy top, ¿no? Y que tú ya venías con esa autoexigencia de fábrica seguramente, pero que luego, pues, se habrá intensificado todavía más, ¿no? Con toda esta gente que has trabajado. Sí, yo creo que siempre les digo a mi equipo, porque tengo la suerte de que tengo un equipo maravilloso que me aguanta, que es muy difícil.
Yo siempre digo que si yo soy autoexigente conmigo mismo y mucho, ¿no? Pues también les exijo a Claro. los demás. Por eso que al final, sí, eso me lo marqué desde siempre, Ujú, de no estar conforme, de intentar siempre superarme o buscar mis límites y con eso también llevo a mi equipo a que lo haga. Pero si uno mismo no se autoexige, es difícil que la gente con que trabajas pues busque esa perfección, ¿no? ujú, Y eso sí que es verdad que viene dado de la gente y de todo lo que has ido trabajando y los sitios donde has trabajado, pero también lo tiene uno muy adentro, ¿no? Es decir, la perfección no existe, ujú. pero esa búsqueda constante de mejorar o de hacerlo mejor y diferente, eso sí se puede hacer. Y en eso siempre lo aprendí mucho de cuando viajé, estuve en Japón, de la mentalidad que tienen los japoneses a la hora por ejemplo, de hacer un concepto, tener un restaurante y levantarse y hacer solo una cosa, pero intentar que cada día esa cosa sea mejor que el día anterior. Y su Ujú, misión es que cada día sea mejor que el día anterior. Entonces, si te lo planteas así, es como si tienes un restaurante, cada día puedes ir al restaurante y hacerlo mejor que lo que has hecho el día anterior. Y así mejorar y mejorar y mejorar. ujú, Y esa mentalidad es muy, muy asiática, pero muy, muy interesante de vivirla. ujú. Sí, el concepto este de mejora continua del Kaizen es Sí, japonés, o sea que efectivamente ellos siempre están en busca de la excelencia. Es verdad que no es el fin, lo que decías tú, ¿no? No existe la perfección, el fin no es ese, pero el superarte y siempre encontrar cosas nuevas que hacer y con cada cosita ir mejorando, pues, es importante. Y si tienes un equipo, al final que sigue esto, ¿no? Porque no sé, o sea, ¿cuál es para ti lo más importante a la hora de seleccionar a alguien con el que vas a trabajar? eso siempre, hay una frase que me dijeron hace tiempo que tú te debes rodear con las personas que pasas más tiempo, Mm, ¿no? De las personas que más te gusta como su forma de ser, ¿no? En función de cómo te rodeas con esas personas, te define muy bien cómo eres tú. Entonces, yo siempre soy partidario de que para mí los conocimientos sí son importantes, lo que uno sabe o lo que uno no deja de saber, eso es un poco relativo, pero lo que es más importante es la persona como es y sobre todo la como su actitud que actitud, tiene ¿no? frente a Claro. las cosas. Mm, Sí, para mm, mí, por ejemplo, he tenido gente, o yo cuando, por ejemplo, empecé en el Tickets no era ni pastelero, y me dieron el cargo y tenía gente que venía de prácticas y me enseñaba a mí, ¿no? Entonces, la ujú, actitud frente a las cosas para aprender, para intentarlas luchar, sepas más o sepas menos, esa es la clave, ¿no? Porque los conocimientos los puedes aprender, pero la actitud es una cosa que si no viene dada de fábrica, poca mm, gente. Yo tengo un equipo que la actitud que tienen no puede tener queja, la verdad, ujú, frente a las cosas, a lucharlas, a sacrificarse, incluso se lo sienten más suyo que mío, ¿no? ujú, Y eso es difícil de lograrlo, pero mm. para eso, para mí, yo creo que la actitud sería una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Ujú. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo porque efectivamente aprender, pues mira, luego hay infinidad de maneras de aprender y mirando al de al lado con una plataforma como Schoolinaри o como sea, ¿no? Pero Sí, sí. efectivamente, si no tienes ganas, si no tienes esa pasión, si no tienes esa voluntad, y que no quiere decir que todos los días vayas a 1000 por hora emocionado, ¿no? Hay días mejor y peor, pero efectivamente que quieras esa mejora continua que hablábamos eh, antes. Y, antes hablábamos un poco de tu evolución. ¿Te darías algún consejo, a ti mismo si pudieras volver como al pasado, ¿no? Que el David de hoy pudiera ver al David de hace 20 años y dijera: "Ch, ch, consejito, haz esto, haz lo otro". No sé si te darías a ti mismo algún consejo. Sí, bueno, tengo uno guardadito que para mí es importante, pero creo que si pudiese volver atrás, emprendería antes mi camino, ¿no? A veces la gente tiene miedo a hacer sus cosas, sus sueños, sus proyectos, ¿no? Por muchas Ujú, cosas. Y creo que la gente tiene muchas cualidades adentro, pero que no las sabe ver en un momento concreto. Entonces, si yo volviese atrás, creo que haría muchas cosas antes de las que he hecho ahora, ¿sabes? ujú, Entonces emprendería mis caminos personales a lo mejor más antes, porque creo que uno no le tiene que tener miedo a cumplir sus sueños y a montar sus proyectos, porque con trabajo, esfuerzo y pasión puedes
conseguir muchas cosas, ¿no? Al final todo sale para adelante Mm, si le total. echas esfuerzo y dedicación. Ese sería mi consejo. No me arrepiento porque de todo lo que viví muchísimas cosas y aprendí un montón. Pero sí, si volviese atrás, sí que vencería esos miedos para emprender antes el proyecto personal. Ujú. ¿Y cómo has aprendido, o sea, toda la parte esta? Porque, claro, emprender, no es fácil, ¿no? Lo hemos hablado también en muchos episodios de este podcast, que hay gente que, pues, que no tienen ni idea y se lanzan y les sale bien, otro les sale mal, pero que al final te das cuenta que, porque tú, aparte de, claro, que lo he dicho en la presentación, aparte pastelero, aparte de creativo y tal, es que también eres empresario. Entonces, esta parte de más de gestión, de empresario, ¿cómo lo has aprendido? ¿O en quién te has fijado? ¿O cómo lo has hecho? Porque al final llevas una empresa que le va bien, entonces, ¿cómo has hecho esto? Por si alguien lo escucha y dice, ostras, pues mira, a tener en cuenta esto, ¿no? En la A ver, parte más empresarial. sí, que por mi parte tengo que contar primero que tengo la suerte de tener a mi hermano que se encarga de la parte más de gestión, Ujú, pero la otra cosa que sí tengo que tener claro es que cuando montamos la empresa teníamos como muchas teorías, muchas listas, muchas fórmulas de cálculo, muchas tal, y al final lo que te das cuenta en la vida que uno cuando va avanzando tiene que tener pues la capacidad de que cuando se equivoca, rectificar, volver a aprender, volver a cambiar lo que estaba predispuesto, no funciona, pero tengo que buscar una solución, tal, y vas redirigiendo tu empresa y vas aprendiendo a gestionar pues todo lo que son pues tanto los equipos, las ganancias, las pérdidas, las inversiones, los proyectos. Tienes que ir jugando pues un poco a balancear ese equilibrio, ¿no? Y al final yo creo que cuando te lanzas, pues sí es difícil, pero lo que no puedes caer nunca es siempre lo he pensado, en el inmovilismo, ¿no? mm, Si me pasan las cosas, si me viene eso, no hago nada, sigo pensando en mi teoría, no. Cuando pasan las cosas tienes que reinventarte, cambiar, ujú, pues si este modelo no funciona, buscar otro, cerrar, porque al final las empresas son como proyectos vivos, ¿no? Como restaurantes, nacen, crecen, evolucionan, algunas mueren, algunas cambian, algunas se reinventan. Entonces, en eso forma parte un poquito yo creo que el problema que tenemos en esas cosas es cuando la gente se lo toma mucho como a personal y como inmovilismo de esta es mi idea, este es mi concepto, esto no lo voy a mover, esto tal, y ahí se mm. equivocan, ¿no? De lo que más he aprendido como empresario es a cambiar constantemente y adaptarme a las situaciones y a buscar soluciones a los problemas, que al final es lo que intentan hacer los empresarios, ¿no? Tomar decisiones, buscar soluciones y saber gestionar tu empresa, que es un poquito Ujú. de lo Sí, que se... en resumen sería rodéate de gente que sabe, ¿no? En tu Sí, caso, tu hermano y tu y tu equipo, y que no te dé miedo el fracaso y, oye, cuando sale algo mal, rectificar y cambiar y que sea flexible, ¿no? Que sea como más líquido todo y no tan encajonado. Es que al final los tiempos cambian, efectivamente, el público se va renovando porque, claro, tú puedes llegar a un público y decir, con un tipo de productos, pero es que esa gente se va haciendo mayor, sus objetivos, sus expectativas van cambiando, luego llegan nuevas generaciones, nuevas tecnologías, pandemias, ¿no? Entonces hay sí. que, efectivamente, yo creo que esa parte de adaptación al medio, ¿no? Yo en eso siempre creo que si tú eres creativo, siempre lo he pensado que yo nunca tengo miedo a lo que va a pasar, ¿no? Porque si no hago una cosa, sé que podría hacer otra cosa y que soy capaz de más o menos de pensarla o de hacerla, ¿no? Que al final por eso no tengo miedo, creo, un poco a los cambios, ¿no? Porque si no hago bizcochos, pues a lo mejor haré chocolate, Ujú. pero podré reinventar algo en ese concepto. Por eso para mí la creatividad es muy, muy importante. Oye, ahora que dices de creatividad, la gente que sois tan creativa, ¿tenéis alguna vez episodios en los que te encuentras en blanco o que no tienes la inspiración o algo? Pues a mí así que en blanco no es que me haya pasado, pero sí que yo creo que eso es como tienes una necesidad constante de seguir aprendiendo, ¿no? Y como la gastronomía es un mundo tan maravilloso y que tiene tantas cosas y tantas líneas de trabajo, porque pues, yo qué sé, si hablas con un quesero puedes sacar ideas, si hablas con una persona que hace vino puedes sacar cosas. Entonces, como tiene un mundo tan grande que puedes seguir aprendiendo,
nunca he tenido Ujú, ese pensamiento en blanco, ¿no? Siempre he tenido como ideas porque siempre he ido aprendiendo y siempre me he ido em, bebiendo de nuevas fuentes de creatividad, ¿no? Que siempre me han abierto mundos. Pero creo que al final supongo que llega un punto que sí que te puede pasar, porque sí ujú. he vivido, por ejemplo, temporadas en las cual el agotamiento Más, mental es bastante importante a veces, ¿no? Por cuando tienes que pensar muchos conceptos, muchas líneas, eso te puede pasar. Entonces necesitas un tiempo de abstracción para parar y para volver a reubicar cada cosa, ¿no? ujú. Pero más o menos no. Yo creo que la creatividad es una cosa que también sale muy compartida, ¿no? Con tu equipo, con tu Claro. gente, con profesionales, con tal. Y ser Sí, que al final no saber estás solo, que siempre, ¿no? Si uno tiene un momento de que eso es lo bueno también de trabajar en equipo, ¿no? Que si tienes un momento un poco más de bajón o de flaqueza, tal, pues que siempre puede haber alguien que te lo impulse por otro lado del equipo. O sea, que eso también es importante, efectivamente. y la gente siempre habla mucho de creatividad y si es verdad que se hace creatividad y desarrollamos, pero realmente hay muy pocas personas que hagan creatividad o innovación en torno Mm, a solo pues la primera vez que se ha inventado algo desde cero, que se ha hecho algo desde cero y tal. Mucha gente hace creatividad en torno a muchas cosas que ya existen, ¿no? claro. Pero había un momento con Ferran Adrià Ujú. en la Wikipedia cuando me decían, mira, nosotros pensábamos que habíamos inventado el helado salado de trufa negra o el helado de azafrán, ¿no? Y entonces cuando ellos se pusieron a escribir la historia de la gastronomía con la Wikipedia, repasaron todos los libros, encontraron un libro de 1700 que había un cocinero francés que ya elaboraba el helado salado de trufa o de azafrán. Entonces, realmente, pues te digo que, aunque tú lo pienses, la creatividad, o para ser creativo e innovador, habría que saber o ir al fuego de cuál fue la primera persona que inventó eso, que Mm, creó eso, que desarrolló eso por primera vez, ¿no? mm, Entonces es muy difícil cuando hablas de creatividades extremas y hay muy pocos restaurantes que sean realmente creativos, como por ejemplo Mugaritz o como gente ujú. que crea por primera vez algo o que hace algo por primera vez, ¿no? Sí, porque además hay que ser, o sea, para eso hay que ser muy, muy arriesgado y no todo el mundo está dispuesto a asumir ese riesgo. Es decir, que efectivamente es muy difícil crear algo de cero, se ha inventado la pólvora, ¿no? Se ha inventado algo que nadie había visto en el mundo antes, ¿no? Pero hay que ser muy, muy, muy arriesgado para proponerlo como una alternativa. O sea, en un restaurante, por ejemplo, al final es algo que es una alternativa de venta, no sé cómo decirlo, es una venta que dices: "Ostras, aquí o me encumbro o palmo toda mi pasta". Entonces, no todo el mundo está dispuesto a seguir ese riesgo, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Al final la creatividad siempre se define sobre todo por los recursos que puedas tener, por la capacidad económica que le puedes dedicar Claro. también y por tener también ese punto de suerte, ¿no? Sí. O de inspiración divina que te puede venir. Ujú. Entonces todo el mundo eh, es creativo, hay gente que tiene más facilidad y menos facilidad para ver realmente esas cosas que la gente no se plantea y poder sacar esas ideas, pero cuando hablamos de creatividad pura y tal, es mucho más difícil, ¿no? Mm. Trabajar en conceptos que te requieren mucho tiempo, mucho pensamiento y sobre todo también inversión para poderlo hacer. Total, ujú, totalmente. Oye, me decías también antes de empezar, bueno, viajas mucho, también has mencionado, ¿no? Que has viajado a Japón, bueno, has mencionado Japón, Turquía, pero has viajado a muchos más sitios. ¿Qué tendencias ves, a nivel internacional en cocina o en postre? Lo que tú quieras, de lo que tú quieras, hablar. No sé si hay algo que hayas visto o, por allí que todavía no hayamos visto aquí, o somos ahora mismo nosotros en España la tendencia. Bueno, yo creo que sobre todo en Sudamérica está despertando un movimiento culinario muy interesante, como hizo España hace años atrás. Mm, Entonces, creo que, por ejemplo, Sudamérica será uno de los próximos países donde habrá una gran revolución gastronómica, porque creo que tienen un gran producto por explotar y cada vez tienen mm, más técnicas y más conocimientos porque pues van avanzando su gastronomía y creo que ahí hay muchas cosas por hacer y entonces creo que es uno de los movimientos que vendrá. Y también veo así como pues grandes países que cada vez buscan más su identidad en sus cocineros y en sus cocinas para explotar su territorio
y sus platos y sus productos, ¿no? Entonces eso también es muy bonito, porque antes a lo mejor había una tendencia muy grande en ver lo que hacía Francia, lo que hacía España, lo que hacían grandes cocinas mundiales, pero ahora también veo que muchos países están empezando a explotar sus recursos, sus gastronomías y sus productos, que eso es lo más bonito, ¿no? Que cuando viajes te den lo que come esa gente en su país y te cuenten la historia del por qué, tal, porque la gastronomía mueve, mueve el mundo. Es decir, yo siempre Muy digo que cultura, sí, sí. Ujú. cuando tú viajas y llegas a un país, lo primero que ves es un mercado, comes sus productos, ahí entiendes cómo come la gente, porque todo está ligado a la gastronomía. Y eso Mm, creo que es una de las cosas más maravillosas que tenemos, que es ese turismo gastronómico que puedes hacer. Y mm, por otro lado, pues sí que hay una tendencia muy, muy fuerte también de las influencias nórdicas y también hay una tendencia bastante importante, sobre todo de un poco de reducción de azúcares, de tendencias más livianas, de una pastelería un poco diferente también que cada vez va cambiando, ¿no? Entonces, ujú. eso pues, sería un poquito, en resumen general, lo que puedo encontrar cuando viajo. Ujú. Sí, no, pero como decías, es bonito estos países, que a lo mejor no han explotado su gastronomía, porque todos, como dices tú, o sea, todos desde el tiempo, comemos, ¿no? O sea, que, en todos los países hay una gastronomía, pero el querer llevarla a ese punto más allá, el querer, hacer difusión de esa gastronomía, pienso en África también, ¿no? O sea, que tienen productazos, tienen también una gastronomía muy ancestral y a lo mejor todavía no ha explotado tampoco, ¿no? Y tiene que hacerlo en algún momento también, o sea, que ojalá y que eso ayude luego, también a solucionar, o por lo menos dar visibilidad a quiénes son para solucionar hambre en el mundo, etcétera, y toda esta gente que no tiene nada que comer, ¿no? O sea, que ojalá que esto sea un vehículo para cambiar también el mundo, ¿no? La gastronomía. Sí, Oye, sí. con todo lo que haces, ¿tienes algún hobby? ¿Te da tiempo a hacer a tener hobbies? Sí, o sea, me dediqué una parte de mi vida a mis aficiones y a mis cosas, pero yo tengo, o sea, mi afición es la bici de carretera, Ujú. La porque bici. sí, sí, Ujú. me desconecta, me hace un reset y me va súper, súper bien. Esa es una de las aficiones ¿Y que más, practicas? Sí, sí, los Sí, fines de sí. semana. Ah, qué Sí, guay. empecé a sacarme tiempo para practicar, para disfrutar también con mi pareja Ujú. y para viajar, que es otra de mis aficiones. Pero sobre todo, bici de carretera es lo que me gusta. Viajar en bici, ¿no? Bueno, decías creo que en una de las entrevistas que grabamos en uno de tus cursos, ¿no decías algo así de viajar o dar la vuelta al mundo en bici o viajar por África en Sí, bici o algo así, ¿no? Me suena. tengo pendiente que recorrer África en bicicleta. Eso es. Digo, algo me sonaba de esto. Unos meses, pero sí, sí. Qué guay, Sí, la sí. verdad es que son esos sueños que tenemos siempre que dices: "Algún día tengo que hacer esto", pero bueno, si te lo propones, como lo que decíamos antes, yo creo que lo podrías hacer, sería precioso. Y si luego lo vas documentando además, pues imagínate lo que puedes sacar de ahí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería de aquí a poco? Si tú pudieras diseñarlo, si tú pudieras ser el arquitecto de este sector, ¿cómo lo harías? Buah, es una pregunta compleja. ¿O qué le Aquí, quitarías? ¿Qué le pondrías que no tenga? Algunos no, yo ingredientes haría por ahí. o sea, a mí lo que me gustaría es tener una gastronomía en ese aspecto sí que más sostenible, porque creo que Mm, tanto los altos restaurantes como los así restaurantes no somos sostenibles y lo que antes se ha perdido un poco esa tradición de lo que antes había cuando se encontraba un buen producto, como mm, un buen pollo, una buena ternera, todas estas cosas las recuperaría mucho en torno a toda la gastronomía, ¿no? Entonces también me gustaría que la gastronomía fuese más ética a nivel de tener una oferta gastronómica más coherente. Sí que es verdad que hay, ujú, sobre todo en España, muy, muy buenos restaurantes
y tal, pero también hay mucha gastronomía mala o sin sentido y eso sí que a mí de una manera me cabrea un poco porque a veces no es tan difícil hacer las cosas bien, ¿sabes? Aunque Mm, sea por rendimiento, y eso sí que me gustaría que hubiese una gastronomía, aparte que es muy buena, pero mucho mejor en todos los pequeños hoteles o en los restaurantes de carretera o cosas así, que se pudiese mejorar muchas cosas y sobre todo una mejora laboral y salarial y ujú. una valorización más alta de lo que es el precio del menú, ¿no? Para que al final pudiesen existir dos turnos de cocina, las horas se cumpliesen, no hubiesen horas extras que no son pagadas y todo esto creo que deberíamos trabajar mucho, mucho ahí. Y eso se consigue, porque al final, pues, ir a un restaurante es una cosa de lujo, ¿no? Siempre lo ha sido. Mm, Entonces, vale lo que vale, puede ser un poco más caro, pero realmente podemos mejorar las condiciones de los que trabajan detrás, porque ya nos está costando mucho encontrar mano de obra buena y gente que se quiere dedicar a eso de verdad, porque la gente mm. ya no está dispuesta a trabajar 16 horas sin librar o sin descansar o en turnos seguidos. Entonces yo creo que debemos apoyar para que realmente el cliente pueda pagar más, que realmente eso se repercute en los trabajadores y que realmente haya unas buenas condiciones laborales y se valorice lo que es el servicio de hostelería. Ujú. No, hombre, no es poco, ¿eh? Efectivamente, yo creo que estamos en camino, lo hemos hablado, o sea, es una de las peticiones, esta pregunta también se la hago a todos los invitados al podcast, y hay una inmensa mayoría que dice algo, que repite estas mismas cosas que dices tú, ¿no? Y sobre todo la gente que trabajamos dentro del sector lo vemos, em y se demanda esto. Entonces, ahora es el cliente el que tiene que hacer el cambio también un poco de chip, eh, lo que decías tú, dar valor al servicio, al producto, y no querer comer por 3 duros, o sea, 3 euros, o sea, no, 3 duros ya parece esto de la prehistoria, pero por muy poquito dinero y, y tener el mejor servicio. No, yo creo que ya hemos llegado a un momento en el que esto ya hay que entender que no y que si quieres esto, pues tendrás por lo que pagues, ¿no? Y que ya no, eh, ¿cómo decirlo? No me sale, pero que no sea tan lineal, o sea, que haya como mucha oferta, ¿no? Hay un abanico muy grande de oferta. ¿Quieres pagar poquito? Pues tendrás lo que hay. Y si quieres algo mejor, pues hay que ir subiendo el precio. Yo creo que es difícil, o sea, no es un camino fácil, pero hay que conseguirlo por lo que dices tú, por la profesionalización del sector y la gente que trabaja en él, darle valor a toda esa formación, y a esas horas que echa la gente, ¿no? Ujú. Muy importante. Oye, y para terminar, me gustaría que me recomendaras a alguien, para venir al podcast, igual que has estado tú aquí un ratito, que venga aquí a charlar y nos cuente su visión del sector, su trayectoria, su experiencia. A ver, es difícil y tengo varias gente, ¿no? Porque me gustan muchos campos distintos, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, como cocinero hay un cocinero que conocí hace poco que se llama Albert Boronat, que es de la Ambassade de Mm, China, que es un cocinero catalán, pero que se formó en Francia. Ujú. en Francia, pero me gustó mucho la visión que tiene de la cocina francesa que yo desconocía por completo, de esas cocina grasa, pesada, tal. Mm, Hizo unos platos y tiene una visión de la cocina francesa que realmente yo creo que no conocemos suficiente y eso me impresionó bastante. Entonces ujú, creo que es un gran, gran cocinero para traer, para reivindicar las tradiciones y volver. ujú, Otra de las personas que me gustaría también que a veces se hablase, así digo en general, por no decirte nombres, pero te podría decir nombres de la gente artesana, ceramistas que se dedican al mundo de la vajilla y de poner ese, ¿no? A veces la gente piensa, no, es que los platos los compramos así a cualquier tal, pero hay ceramistas y gente que tienen, estoy trabajando con unos que hacen unas cosas muy espectaculares, inspirados en las técnicas de la pastelería, pero llevado en el mundo de la cerámica, ¿no? Es decir, como una espuma para crear unos platos con textura de merengues, cosas así, que son muy chulos. Entonces creo que ese mundo es desconocido
Es verdad, es poco y al final es una pata más, porque efectivamente sin ellos que comerías en el mantel, ¿no? O sea, o en la mesa. O sea, que Sí. es uno de las patas principales. Decíamos antes el producto de la técnica, pero efectivamente el soporte donde está, pues mira, sí, sí, buena recomendación. Y además te das cuenta cuando viajas por el mundo que la cerámica tiene mucho que ver con la manera en que come cada civilización Mm, en el mundo, ¿no? Entonces, también es muy bonito darle valor a esa gente. Y otra ujujú. de las áreas que me gusta mucho y que aprendí un montón de cosas es el mundo también de los fermentos lácticos y los quesos. Y eso también me gustaría que los queseros artesanales que se dedican a hacer quesos con fermentos lácticos y Mm, con todo el sistema artesanal, pues tuviesen voz, porque yo aprendí muchas cosas de ese mundo, del mundo del queso. Y el mundo de pastelería, pues siempre hay grandes panaderos o gente como José Romero, que por ejemplo en el mundo del panetone es muy interesante, y entre otros. Pero pasteleros no me gusta recomendar porque ya, o sea, los conozco mucho y me gusta siempre ir a buscar gente de áreas externas que nos puedan aportar cosas al mundo de la pastelería, ¿no? ujú, Siempre creo que sí que los pasteleros tienen mucho que decir y han dicho mucho, pero también creo que hay muchas áreas que aportan al mundo de la pastelería, de la cocina, como es la cerámica, como es el mundo de los quesos, como podría ser el mundo de los vinos. Pero yo ujú. creo que estas tres cosas que he dicho serían las que me gustaría pues, poder Sí, sí. escuchar en podcast. No, pues muy interesante. Sí, sí, mira, pues Albert Bonat sí lo conocemos también y ya le propuse, ahora tengo que encontrar fecha porque hablé con él en noviembre y le propuse venir, o sea que a ver si lo conseguimos. Pero Seguro mira, que sí. la parte de ceramistas y tal, sí que no lo había pensado y me parece una súper recomendación. Y gente del mundo queso, mira, han venido uno o dos, no me acuerdo ya, del mundo más queso vegano, ¿vale? No es Ujú. exactamente lo mismo, pero también nos hablaron del proceso, de cómo lo hacen, etcétera. Pero intentaremos también invitar a alguien a ver si se anima alguno a venir aquí. Seguro que sí. Pues Todos los pasos. súper. Pues, nada más, David, muchísimas gracias por habernos dedicado esta horita a estar aquí con nosotros y contarnos, un poco toda esta visión que tienes, a lo que te dedicas, etcétera. Bueno, vuelvo a recordar los cursos que hay, lo pondremos en las notas del podcast, pero tienes, un montón de cursos no sé si eres el que más cursos tienes en culinaria, o sea que pero pondremos todos porque hay uno para cada gusto y son muy, muy, muy interesantes. O sea que lo vuelvo a recordar para que la gente que no los conozca los explore y disfrute mucho con ellos también. Seguro que sí, y haremos nuevas cosas para que Sí, sí, haya sí, nuevo, nuevo espero. material. Seguro que sí. Pues lo dicho, muchísimas Muchas gracias. gracias y nos vemos prontito. Muchas gracias. Nos vemos en Culinary. Gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.